Hermanos, ese versículo por el mes de julio, vamos a leerlo, usted lo sigue en su mente allí, en Primera de Juan 4 y el versículo 9 y 10. Dice así, podemos leerlo en voz alta, por favor, sígame. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Siempre recordamos que usted puede buscar y suscribirse allí en Lumbrera, y una de las razones, hermanos, es que el algoritmo que tiene YouTube es digamos, acelerado para que otras personas puedan ver el anuncio de los mensajes de Lumbrera, y algunos puedan llegar a conocer a Cristo por medio de la exposición de la palabra. Esa es una de las razones. Usted la puede pasar a personas para que puedan. Eso es un tratado electrónico, como siempre decimos. Así que le invitamos a que tenga esto en cuenta. ¿Sabe que estaba yo pensando en lo que es el llenarse de conocimiento? Muchas veces llenarse el conocimiento sin un propósito es una banalidad, ¿verdad? Pero estaba pensando en la ignorancia. Y cuando uno lee, uno se educa, es precisamente para matar la ignorancia, ¿verdad? Y estaba sorprendido al ver que existe una organización en el mundo que mide el grado de ignorancia y mide el grado de ignorancia de los países. Pero un poco creo yo que para no ofender, ellos le llaman un índice de percepción. Así se llama, índice de percepción, pero no es otra cosa que es un índice de ignorancia. Están todos los países allí. Hay países que tienen un mayor índice de percepción, por no decir que son más ignorantes, ¿verdad? Pero fíjense en qué se basan ellos. Ellos hacen preguntas, hacen encuestas de determinadas cosas, como por ejemplo el embarazo a los adolescentes. ¿Qué moralidad tiene la persona en cuanto si cree que eso es inmoral, que una adolescente salga embarazada? Y también si el aborto es algo moralmente malo o no. Entonces la gente empieza a decir sí o no, pero en este estilo de pregunta él dice, por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas piensa usted que creen que el aborto es moralmente inaceptable? Entonces ellos dicen una cifra, bueno, de repente, qué sé yo, un 29% del país cree que el aborto es inaceptable. Pero le voy a poner un ejemplo solamente. En Holanda, la gente pensaba que un 29 o 30% de todos los pobladores pensaban que el aborto es algo malo y es moralmente es un asesinato, como nosotros bíblicamente creemos que es así. Pero la realidad es que en Holanda solamente un 8% creen que es una cosa mala. Entonces la percepción de 30% a 8% es lo que ellos ponen como un registro de negligencia o no negligencia, de ignorancia por la percepción. De hecho, el estudio se llama Perceptions are not reality, things the world gets wrong. La percepción no es la realidad, cosas en las que el mundo está equivocado. Y hay otras cosas como por ejemplo el porcentaje de inmigrantes, la esperanza de vida, el porcentaje de la gente en paro, índices de asesinato, y otra que me llamó la atención: ¿cuántas personas creen usted que piensan que los musulmanes viven en este país? ¿Qué porcentaje de musulmanes viven en este país, por ejemplo? Y muchos se equivocaron tremendamente. Pero eso es en cuanto a temas generales. Alguien dijo, las personas somos todas ignorantes. Lo que pasa es que no todas ignoramos lo mismo. Por ejemplo, usted puede ser una tremenda lumbrera, por así decirlo, en su labor, ¿verdad? En lo que hace, en contabilidad, por ejemplo. Y
De repente, vamos a poner un doctor aquí, es ignorante en contabilidad, pero usted es ignorante en la parte médica. Entonces todo el tiempo, todo el mundo tiene algo, una pata de cual cojear, ¿verdad? Que no es malo, simplemente no lo puede saber todo, ¿verdad? Pero yo me iba más adelante y hay una organización que está en Arizona, que depende de la Universidad Cristiana de Arizona y es un centro cultural de investigación cristiana en el mundo, se llama Barna. Y Barna, en honor a su creador, el señor George Barna, ellos toman encuestas y casi todas las organizaciones mundiales, por ejemplo, cristianas, como la Baptist o Florida Baptist Convention o la Convención Nacional de los Bautistas, Luteranos, Presbiterianos, todos ellos, hasta los mismos señores católicos, usan eso como referencia. Hay un informe que ellos ponen también, y esto habla de las ignorancias. Dice, el versículo más conocido entre los adolescentes y adultos, ¿sabes cuál es? Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, solo que por casualidad eso no está en la Biblia. Eso para que usted vea el nivel de ignorancia. Esas son encuestas que se hacen en iglesias. Otra, por ejemplo, solamente el 10% de los creyentes evangélicos tienen conocimiento de suficiente doctrina o ética cristiana para tomar decisiones importantes de su vida sobre una base bíblica. En otras palabras, yo voy a hacer tal y cual cosa. ¿Cuál es el soporte cristiano que yo tengo para eso? Están totalmente en ignorancia. Así que es difícil que se haga la voluntad de Dios. Otro, solamente el 1% de los evangélicos encuestados estaba de acuerdo con 13 principios bíblicos como válidos para sus vidas personales, incluyendo la santidad y el guardarse para el matrimonio. Solamente el 1%, uno de cada 100 evangélicos entre comillas, aceptaba eso como una verdad. Solo el 35% de los miembros de iglesias evangélicas creen que Cristo no tenía pecado. Eso sí me sorprendió. El 35%. Hay personas que se llaman evangélicas o cristianas que dudan de la santidad absoluta o de la impecabilidad de Cristo. El 34% creen que la Biblia no contiene errores. Solamente 34% de creyentes creen la infalibilidad de la Biblia. Eso es sorprendente también. El 27% está de acuerdo. Oiga, el 27% de los llamados cristianos evangélicos creen que las obras son necesarias para salvación. Usted queda sorprendido de eso, ¿verdad? Y un último que quiero mencionar, solo el 20% creen en la realidad de Satanás como persona. Es decir, que creen que Satanás es un cuento de hadas, es una influencia, es un cuento de terror solamente, y no creen que es una persona real, que es el adversario, el acusador de los hermanos, y que, yo no les digo el otro, pero hay un porcentaje bien cómico de que creen que Satanás tiene cacho, tiene rabo, y tiene un tenedor y vive en el infierno. Usted no lo cree, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, el apóstol San Pablo está hablando a cristianos evangélicos, gentiles. Gentiles son aquellos que, como nosotros, no somos judíos, a menos que haya algún judío aquí. Pero que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cosa sumamente interesante que el Espíritu Santo guía acá al apóstol a decir a los creyentes en Cristo. Primero, no es una sugerencia. Él dice, ya no anden como los demás gentiles. ¿Cómo andan los demás gentiles? En la vanidad de su mente, y andan en ignorancia, porque en ellos hay ignorancia. Pero ¿cuáles son los requisitos, o mejor dicho, los ingredientes de la ignorancia de los gentiles? Fíjense bien,
andan en la vanidad de su mente. Cuando una persona está vanidosa, tanto en su vestir como en su hablar, es un ignorante. Porque está poniendo primeramente las cosas de la carne, las cosas que no pertenecen a Dios, como prioridad. Es ignorancia. Es un creyente, si es que lo es, no le ha amanecido aún o no ha entendido la voluntad de Dios para su vida. Yo no estoy diciendo que andemos todo mal vestidos o que no cuidemos de los mínimos detalles, ¿verdad? Tenemos que dar gloria a Dios. A mí me agrada ver como todos, un domingo, por ejemplo, y no soy dogmático, pero vienen con lo mejor que tienen, ¿verdad? Para venir un día del Señor al culto. Yo no estoy en desacuerdo que vengan en chores o en chancletas, no estoy en desacuerdo. Pero yo diría que si yo vengo al culto a adorar a Dios, de pronto me gustaría venir con lo mejor que traigo para Él. Pero otra vez, es decisión y no critico eso. Pero dice otra cosa, que tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir oscurecido. Está lleno de tinieblas. Es decir, que usted le explica algo y está todavía con una necedad de, como dicen en inglés, pushback. Te replica porque no entiende, obtiene su propia opinión. Pero también tiene el punto 3, que personas que están en ignorancia, pues andan en la vanidad de sus mentes, tienen el entendimiento obscurecido, pero debido a eso están ajenos de la vida de Dios. Mire usted todas las consecuencias que tiene el estar ignorantes de las cosas de Dios, andar como un inconverso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no andéis como los otros gentiles, porque el inconverso, a veces nosotros como que perdemos el foco, perdemos la brújula en cuanto a ser creyentes y igualito a los demás. Nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo inconverso para que alguien pueda ver, yo veo a Cristo reflejado en esa persona y yo quiero ser como esa persona. Pero si tú y yo no tenemos diferencia en absoluto con un inconverso o con una inconversa, ¿verdad? Si es una mujer o si es un hombre, en su hablar, en su actitud, en vestirse, en su conversación, entonces, ¿cómo podemos llamar la atención que alguien dice, me parece que esos son creyentes? O como al mismo Pedro, con todo y que tenía su corazón medio embromado porque iba a negar al Señor, pero en un momento de carnalidad, la gente le identificaba, tú eres Galileo, tú hablas como él. Que nuestro hablar sea como Cristo, que nos digan, tú eres como un Galileo, eres como Jesucristo, dices y haces las cosas. Entonces, por último, parece que esas personas que están ignorantes de las cosas de Dios, tienen su corazón endurecido. Quiere decir que se le ha dicho una y otra vez y no quieren cambiar. El Señor nos guarde, hermanos, de nosotros andar en la vanidad de nuestra mente. El Señor nos guarde de tener nuestro entendimiento entenebrecido. Que el Señor nos alumbre con su luz. Que el Señor nos guarde de estar ajenos entonces de la vida de Dios. Y que el Señor nos guarde de un corazón endurecido. Todo eso, hermanos, de 2 versículos de Efesios que nos hablan de la ignorancia. ¿Tiene importancia o no tiene importancia? Tiene mucha importancia. ¿Y cuál es la solución para esto? Ser lleno de la palabra de Dios. Pero hay otro que en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, el apóstol está hablando acerca del tema de los ídolos. Porque a veces nosotros conocemos, ¿verdad? Y sabemos que un ídolo no solamente una figura de yeso al cual la gente idolatra, sino que pueden haber ídolos en nuestras vidas y nos vuelven ignorantes. ¿Por qué? Todo aquello que quite tu devoción a Dios, todo aquello que quite el interés tuyo en Dios, todo aquello que evite que tú trabajes para Dios y te goces con tus hermanos y lo que Dios ha establecido, es un ídolo. El Señor nos dará sabiduría para ver las áreas grises en el trabajo, porque a veces es una obligación, muy bien, pero a veces es porque necesitamos dinero
o necesitamos de verdad trabajar porque nos falta el ñere ñere, y entonces no vamos a la iglesia, lo sacrificamos. Yo estoy seguro, hermanos, que el Señor le dará la salida a usted. Pero Él dice en su palabra, yo honraré a los que me honran. Y lejos esté de nosotros sencillamente no estar en una reunión evangélica, un culto bíblico, porque me dio flojera, porque tuve un ataque de caspa, o tuve una uña encajada. Bueno, eso duele bastante, ¿verdad? O cualquier cosa que sea tan irrisoria como para nosotros quitar el interés de ir y reunirme con el pueblo de Dios, hermanos. Entonces el apóstol dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En otras palabras, es como decir, cuando tú dices, no, yo conozco, yo sé, el yo-yo. Cuando existe el yo-yo en nuestras vidas, no sabemos nada. ¿Qué poeta era el que decía, yo solo sé que nada sé? Descartamos eso, pero era descarte. Yo solo sé que nada sé. Eso debe ser, digamos, no en esas palabras, pero la humildad del creyente debe ser, bueno, hermanos, si no lo sé, lo busco en la palabra, pero tampoco es que me creo maestro. Pero si alguno se imagina que sabe algo, ni siquiera eso lo sabe como debe saberlo. En la versión Biblia del pueblo dice, si alguien presume de conocer alguna cosa, es que ignora todavía cómo hay que conocerlo, dice otra versión. Entonces, en conclusión, yo veo, y puede haber más, pero en el Nuevo Testamento nos hablan de tres recomendaciones o exhortaciones del creyente. 1, no debemos ignorar. O 2, no debemos olvidar. Y 3, no debemos pasar por alto. Otra vez, no ignoren, no olviden y no pasen por alto. Esas son exhortaciones que el Espíritu Santo nos da en diferentes pasajes para nosotros hacer la voluntad de Dios y no pecar por ignorantes. Hay uno de los pecados que se llaman pecados por omisión, ¿verdad? Y algunos por ignorancia. El apóstol Pablo decía que él lo hizo estando en ignorancia, sin embargo no dejaba de ser pecado. El Señor en su gracia lo puede hacer. Y por ese temor de hacer cosas que no sabemos si están malas o buenas, yo sé, porque lo he experimentado, que hay áreas grises. Hay áreas grises en nuestra vida que ni son ni chicha ni limonada, que ni son ni caliente ni frío. Bueno, Apocalipsis nos da una regla, ¿verdad? Ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Pero llevándolo a situaciones de nuestras vidas, lo mejor que debemos hacer es buscar la guía del Señor en oración, leer su palabra y esperar que el Señor nos dé paz en nuestros corazones con situaciones que son grises, decisiones que vamos a tomar. Pero vamos con el número 1 que quiero dejar con ustedes, es en Mateo 22 y 29. Fíjense, en San Mateo 22 y 29, el Señor Jesucristo respondió a aquellos hombres, los saduceos. Los saduceos eran aquellos, aparte de los religiosos, que en el tiempo de Jesús eran los que dudaban de las manifestaciones sobrenaturales. No creían en ángeles y no creían en la resurrección. El Señor les respondió a ellos y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este verbo erráis es el griego planao, que lleva la idea en sí mismo de ser engañados. Dicho de otra manera, el Señor le estaba diciendo: ustedes están engañados ustedes mismos. ¿Por qué razón? Ignorando las Escrituras. Y esa palabra, el Señor Jesús pone aquí como 3 incapacidades. Lo primero es que engañarse a sí mismo por su autosuficiencia. En Romanos capítulo 1 nos dice, ellos creyéndose a sí mismos sabios, ¿se hicieron qué? Necios.
Señor nos guarde de esto, porque esto le pasa, nos pasa como creyentes también. Creyendo ser sabios, pues nos volvemos necios. Entonces, la primera parte de este engaño es la autosuficiencia, que nadie me va a decir a mí lo que yo debo hacer, porque yo me las sé todas. Lo segundo es cuando el Señor dice ignorando las Escrituras, es digamos, la incapacidad de ignorar el contenido espiritual de las Escrituras. Ellos eran los materialistas de hoy. O sea, los materialistas que racionalizan todo. Usted sabe que existe una corriente de personas que niegan todo acontecimiento bíblico. Bueno, hasta hace unos 20 años había una corriente de arqueólogos y de pseudocientíficos que inclusive negaban las Escrituras y decían que eso era un mito. Por ejemplo, el rey David, los jueces, Salomón, la historia de Israel, que es una fábula, que eso no existió. Pero mire, han tenido que callarse sus bocas y sus libros han quedado en el olvido, cuando de los 20 años para acá han habido un auge en la arqueología, donde han descubierto cosas, inscripciones inclusive en Egipto o de los sumerios, que hablan del rey David, y han tenido que callarse completamente. Además, las excavaciones coinciden. Estaba oyendo un arqueólogo cristiano, profesor de Princeton University, y él decía que no conoce ningún arqueólogo serio, aunque no cristiano, que no use la Biblia para hacer arqueología, porque saben que eso les mata la ignorancia, y han coincidido en ver las cosas bíblicas. Bueno, tuvimos el privilegio, y muchos han ido a Israel, donde están excavaciones de verdad, de ciudades que se creían que no existían, que era pura mentira, y están allí. Pues la Biblia mismo le ha dado el golpe a los ignorantes. Pero aquí ellos están ignorando el poder de Dios y están ignorando las Escrituras. Eso es lo que yo pongo como primer punto: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y que básicamente, ¿cuál era el tema? El tema es que ellos estaban argumentando, si usted lee el contexto, acerca de la resurrección. Ellos dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, el primero se casó y murió, el segundo se casó y murió, el tercero se casó y murió, hasta el séptimo. Entonces ellos dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 varones será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces ellos que el Señor les dijo que la dificultad de ellos en su pregunta no residía en la doctrina sencillamente, sino en sus mentes. Eran ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. La Biblia nunca dice que la relación matrimonial va a conservarse en el cielo. Muchos dan gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero es así. Jesús nunca dijo que el matrimonio iba a permanecer en el cielo. Es más, el Señor dijo que seréis como los ángeles, ¿verdad? Que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero los hombres serán reconocibles como hombres y las mujeres como mujeres. Y no habla término binario, ni el transgénero, ni el que se considera, el que crea. Son dos los que Dios creó, hombre y mujer. Así estaremos en el cielo. Eso habrá. Y todos serán como ángeles, en el sentido de que nunca se casan ni dan de casamiento. Pero en segundo lugar, ellos ignoraban eso de la Escritura. En segundo lugar, ellos estaban ignorando el poder de Dios. Porque si Dios podía crear al hombre del polvo y el universo con solamente su palabra, no podría levantar con la misma facilidad que hizo al hombre del polvo y del universo con toda su palabra, solamente con su palabra, los cuerpos de aquellos que habían muerto y transformarlos en cuerpo de gloria. Ellos estaban ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Muchos de los grandes ignorantes de hoy en día de la palabra de Dios y que no quieren creer hasta que el Espíritu Santo los
les dé y puedan abrir sus ojos para la luz, es que ellos no creen en el poder de Dios, no creen en el poder de la Escritura y de la inerrancia de la palabra de Dios. Y como dije al principio, lastimosamente hay un 30 y pico % de creyentes que creemos en la inerrancia de las Escrituras, es decir, en que las Escrituras no tienen error alguno. Y si hay algún error aparente, es por varias cosas. Uno, por nuestra propia percepción, número uno, y dos, por las diferentes traducciones que a veces tienen que llevarse una con otra para ver cuál fue la mejor traducción y entender por las palabras que se han puesto, porque no son las originales, digamos, equivalentes, pueden ser con otras palabras en las Escrituras. Así que no hay error en absoluto en la Biblia. En Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, nos dicen: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria y el imperio y los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Jesucristo. Nosotros como creyentes, cuidado si a veces caemos en la ignorancia de pensar, mi problema no tiene solución. Es decir, a mí y al Pato Donald, los demás sí. ¿Cuándo dejó el Señor de ser poderoso? ¿Cuándo el Señor perdió alguna vez? Ahora, si hay situaciones que nos ocurren y decimos en nuestra ignorancia, caramba, aquí Dios ya perdió. No, hay una lección para nosotros. Como estábamos hablando de la carta tercera de Juan en el estudio, que se levantó aquel Diótrefes en la iglesia, un hombre que quería el primer lugar en todas las cosas, que no quería recibir a los siervos del Señor, que no quería recibir ni al apóstol Juan, y hasta parloteaba palabras contra el apóstol Juan, y a los que estaban en contra de lo que él decía, los excomulgaba de la iglesia. Un dictador. Sin embargo, si no hubiese ocurrido ese incidente con Diótrefes, no tuviésemos en las Escrituras un manual de cómo tratar esas cosas y de saber que van a venir. En otras palabras, los problemas surgen con un propósito. Entre ellos es que el Señor nos disciplina, número uno. De ello aprendemos, y otros que nosotros aprendemos a depender más del Señor Jesús y de su obra, de echar nuestra ansiedad sobre Él y no trabajar por nosotros mismos. ¿No estará usted de acuerdo conmigo en decir que muchos de los problemas que nos ha durado en nuestras vidas no es porque nosotros hemos querido arreglarlos por nosotros mismos? Y echarle, y yo puedo, y yo sé, yo tengo la capacidad. Y sí, yo le pedí a Dios, pero mentira, no lo pusimos completamente delante del Señor. Y es quitar nuestra carga, nuestra angustia y decir, Señor, lo dejo en ti. Y trabajar para eso, ser lleno de la palabra de Dios, buscar su comunión y saber que tenemos las oraciones que le hayamos hecho, están allí, y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es el creador, Jesús es el creador de todas las cosas, y quien por asimismo sostiene el universo. Él resucitó de los muertos, llevó la obra de la redención para nosotros, nos ha salvado y viene otra vez a rescatarnos. Amén. Él es poderoso para hacer en ti y en mí su voluntad. Amén. Así que no dudemos en ningún momento del poder del Señor. En Hebreos 7 y 24 hay otra palabra que es para nosotros. Dice en Hebreos que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor puede, cuando Él te dio la salvación, a ti y a mí, no nos las dio por un ratico, ni dependiendo de tu fidelidad. Claro, tu fidelidad, de ella va a depender la comunión con Dios, va a depender la revelación de Dios hacia ti, va a depender la comunión con tus hermanos, y de ello va a depender la bendición de Dios en tu vida por la obediencia o desobediencia, el crecer y el vivir en amargura. Porque yo les digo algo, un creyente verdadero en Cristo que no está buscando la voluntad de Dios, vivirá amargado, vive amargado, porque no está acercándose al gozo, porque ni está en este lado ni en este lado. ¿Y saben qué? El inconverso
odia y desprecia a un creyente mundano. Porque el creyente reacciona, no, yo no puedo hacer esto, pero si te comportas como nosotros con esto, vete para allá, tú no eres sincero, tú no eres íntegro, porque no está en comunión con el Señor. Mala cosa es estar fuera de la voluntad de Dios como creyente en Cristo, o que no retornemos a Él, o que no le confesemos nuestros pecados en forma diaria y que no le obedezcamos. La vamos a pasar mal, hermano. Y si usted está tranquilito, ¿verdad? Como creyente y nada, y es, bueno, de vez en cuando, de cuando en vez, hay algo raro. Porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Ahora, hay otro punto en Colosenses 3:16 que nos ayuda en eso, y usted lo conoce muy bien. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda inteligencia y sabiduría. La palabra de Cristo debe morar en nosotros abundantemente, no solamente conocer algunos versículos, no solamente saberlo para enseñarlo, ¿verdad? Sino para aplicárnoslo a nosotros mismos. Dice, abundantemente debe morar la palabra de Dios. Y dice, exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Lo otro, el número 2, es esto. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, o para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice la Reina Valera del 60. El Espíritu Santo nos está diciendo una cosa en la cual no debemos ser ignorantes tampoco. No queremos que ignoréis. Se emplea para alertar a los lectores tesalónicos de aquel entonces, creyentes en Cristo, pero también a nosotros de este mismo tiempo. Y el anuncio se trata de los que duermen. Mire, hay hermanos que hablan del sueño del alma. Y hay personas que dicen ser hermanos y otros que se llaman a sí mismos testigos de Jehová. Y como no creen en la inmortalidad del alma, dice que el alma se pone a dormir. Porque miren, los que duermen. Aquí no está hablando del alma. Cuando nosotros morimos, estamos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y cuando estamos presentes no estamos durmiendo. Cuando habla del sueño, y se habla siempre cuando el creyente, su cuerpo está dormido. Porque eso es lo que aparenta. Cuando uno ve a una persona que está en el féretro, está como los ojos cerraditos, ¿verdad? Está como dormido. A mí me impresionaba cuando yo veía a mis familiares y cuando estaba pequeño, que yo me les quedaba viendo bajo el cristal de la urna y yo veía que se movían, y era que alguien de repente movía la urna. Y yo quería ver que abrieran los ojos, y en mi niñez, ¿verdad? Ignorancia, está dormido. Pues así es como son reconocidos en la historia que el creyente está, o la persona cuando muere está dormida. Pero aquí está hablando del cuerpo. La Biblia nunca enseña que el alma duerme en el tiempo de la muerte. No, Señor. Tenemos mucho que hacer. Alabar al Señor hasta que venga el tiempo del tribunal de Cristo, y luego las bodas del Cordero, y luego la eternidad de gozo para Él. Amén. Entonces, no quiere el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, que nosotros seamos ignorantes y nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Recordemos el rico y Lázaro, estaban plenamente conscientes más allá cuando estaban después de la muerte. También nos dice que no hay necesidad de un dolor desesperado. Eso duele bastante. Nosotros que hemos perdido familiares, duele. Uno llora, uno todavía recuerda, a uno se le parte el corazón. Pero no es un desespero como tienen los inconversos, que yo lo he visto y todavía tengo en mi mente esos gritos desgarradores de personas que no tienen esperanza. ¿Dónde estará su familiar? Y lo más que les consuela es lo que ponen en la prensa, que en paz descanse. Que en paz descanse, así como que ojalá que descansen en paz. No tienen la plena certeza, pero nosotros tenemos plena certeza de que los que han muerto en Cristo están muchísimo mejor que nosotros. Se nos adelantaron y nosotros también tenemos esa esperanza.
ignorar acerca de los que duermen. Número 3, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso es no ignorar los tiempos del Señor. Nosotros vivimos muchas veces, hermanos, como que tenemos toda la vida por delante. Claro, después que uno pica los 50 y va hasta los 60, uno dice como que no, vamos a ir arreglando la cosa, porque no vamos a durar para siempre, sobre todo cuando nos paramos antes de un solo brinco de la cama. Ahora hay como 4 o 5 años antes de pararnos. Lo cierto es que nosotros vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se va doliendo, vamos teniendo menos fuerzas y hay que hacer las cosas. Hay que trabajar mientras haya tiempo, y como creyentes en Cristo, no solamente el pensar en nuestro cuerpo, en disfrutar y todo lo demás, que es muy, pero muy legal hacerlo, ¿verdad? Es saber que nosotros debemos trabajar por el Señor. Dice en 2 Corintios 2:11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El 4 es ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás está a las puertas, hermano. ¿Sabe a quién busca zarandear más? Al que está tratando de buscar la voluntad de Dios, al que está trabajando por la cosa del Señor. ¿Sabe cuál es lo primero? Desanimarle. Y lo primero es ver la iglesia o ver los hermanos como, no, ahora yo no, a ese hermano yo no le hablo más. O yo no voy a hacer más esto. O tengo desánimo, estoy cansado. Y está bien, la Biblia nos habla de descansar. Pero nosotros debemos saber que parte de la artimaña del enemigo es desanimar al pueblo del Señor. El que no está haciendo nada, Satanás lo deja ahí sentadito porque no está haciendo bulla. Pero si usted está trabajando para la obra del Señor, van a venir, van a venir desánimos, van a venir batallas, van a venir, hermanos, dice el apóstol Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestras tribulaciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. No ignoremos eso, hermanos, no lo debemos ignorar. Dice, ¿qué pasa con los que ignoran? Y ya el punto de vista, el que no es creyente, que los malos serán trasladados al lugar de separación eterna. Todas las gentes que se olvidan de Dios. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Ese es otro, que es ignorar a Dios. Y esto es serio. La persona inconversa ignora a Dios, vive su vida, se levanta, se va, hace trabajo, llega a la casa, se acuesta, se levanta el mismo día y no tiene en cuenta a Dios para nada. Lo que da pena es que a veces nosotros actuamos como el inconverso también, como que a Dios lo tenemos nada más para el domingo en la mañana. Y yo sé que aquí no somos así, gracias al Señor. Es tener sus estudios bíblicos personales, su lectura, estar pendiente, estar activo en la obra del Señor. La iglesia no lo es todo. La iglesia no es el equivalente de que usted estar en comunión con Dios. No lo es. Pero es un síntoma y es una muestra de que usted está en plena comunión con Dios y usted busca las cosas de Dios. Amén. Así que al final en Romanos 2 y 5 nos dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios ha prometido poner fin a la humanidad, a la historia de los hombres con un juicio. Y el juicio está allí. Esa es otra de las encuestas que no la mencionó. La gente no cree en el juicio final. Ya han habido tantas películas, tantos cuentos de esos que no creen que es realidad. Hermanos, el juicio final vendrá. El infierno existe. Y allí será lanzado todos los que se olvidan del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El infierno existe para Satanás y sus seguidores. Creyente, usted si ha creído en Cristo, usted no va al infierno. No importa lo que haga, pero lo que haga va a decir si usted realmente es creyente o no.
Pero el estar alejado del Señor, olvidándose e ignorando las cosas básicas de Dios como creyente, le va a traer consecuencias en su vida. No la pérdida de la salvación, pero mi hermano leía al principio en Romanos, hay gente que podemos hacer que otros se pierdan. ¿Se pierdan en qué? En su testimonio, en su vida de fructífera para el Señor por nuestro testimonio. Número 1, ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado con eso, hermano. Eso es fácil. Empieza a leer la palabra de Dios y a creer más en el poder de Dios. 2, no debemos ignorar acerca de los que duermen, los que murieron. Alégrese en saber, aunque causa tristeza por no tenerlos acá, que nuestros seres están despiertos y muy despiertos en el Señor. Y los que duermen, sus cuerpos están dormidos y van a resucitar en el arrebatamiento. Amén. Número 3, no ignore los tiempos del Señor. Y algo que no dije por razones del tiempo, precisamente, es que hay un kairos, hay un tiempo que el Señor a ti te ha dado y a mí para que trabajemos. Es un paréntesis. El Señor dijo, trabajad en tanto que el día dure. Ya vendrá la noche en que nadie puede trabajar. Y Romanos nos dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos de este sueño profundo, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despojémonos pues de las armas de las tinieblas y vistámonos la luz, dejando la carnalidad. En otras palabras, hermano, la venida del Señor está cerca, nuestra redención está cerca, el tiempo está cercano y el kairos de Dios se va a cerrar para todos. Pero puede ser para mí se cierre, puede ser que ya hoy sea mi último día, no lo sé, o el suyo. Pero debemos trabajar mientras haya tiempo, dedicar todo el tiempo que el Señor tenga. Así que no ignoremos los tiempos del Señor, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que en este mismo momento que usted está sintiendo el toque del Espíritu Santo, está también sintiendo otras cosas para que te olvides y diga, no, pero yo estoy, y empieces a justificarte. Y por último, cuidado con ignorar a Dios. Cuidado con ignorar a Dios.